Esta historia toma lugar en un pequeño, rural y conservador pueblito del estado de Idaho, en los Estados Unidos. La policía había llegado al lugar de los hechos. Encontraron una figura completamente quemada en posición fetal dentro de un horno. La carne no era sino una parodia chamuscada de lo que alguna vez había llegado a ser, completamente negra, completamente cocida. Los rasgos faciales del cadáver eran inexistentes. Su cabeza solamente era un patético óvalo oscuro, con arrugas de quemadura, donde alguna vez hubo cuencas de ojos, donde alguna vez hubo boca, donde alguna vez hubo una nariz y donde alguna vez hubo un pelo. Frente al horno se hallaba cuidadosamente colocado un trípode y sobre el trípode una cámara filmadora. Como era el año 1983, la cámara filmadora era rústica pero práctica. A un costado de esta tenía un compartimento y dentro del compartimento debía ir una cinta VHS que filmaba automáticamente y se grababa en esta. Sin embargo, el compartimento de la cámara se hallaba vacío. El aparato todavía estaba encendido porque se hallaba conectado a un tomacorrientes que se hallaba a la pared por medio de un cable. Pero el receptáculo de la cinta se hallaba vacío. Por lo tanto, es lógico que la policía etiquetó el caso como un homicidio. Hubo una consternación muy grande en el pueblo, que no estaba acostumbrado a asesinatos, y no solo asesinatos, sino a los que son del tipo horroroso, como este, puesto que solamente se podían imaginar en sus peores pesadillas el sufrimiento de la propietaria de aquella finca. Las cosas que debió haber sentido antes de morir dentro de un horno. Pero ¿saben una cosa? Lo horroroso de esta historia no es lo que les he contado ya. Lo horroroso de esta historia es que 9 meses después, la agencia inmobiliaria que quedó a cargo de la propiedad se hallaba intentando vender la misma. Pero resulta que el señor encargado de la venta, encargado de mostrar el lugar con su casa y sus terrenos, encontró en el fondo de un pozo seco algo extraño. Por lo tanto, cogió una linterna, entre refunfuñando y aterrorizado. Refunfuñando porque la venta de la finca se le había caído, y aterrorizado porque lo que creyó haber visto con la tenue luz del sol al fondo de ese largo pozo seco era lo que exactamente había pensado: una cinta de VHS abandonada. Él conocía muy bien este caso, así que obviamente llamó a la policía, quien más temprano que tarde recuperó la cinta. Ellos creían que tenían que llamar a alguna agencia federal para que descifrara e intentara reconstruir dicha cinta, pero para su sorpresa lo único que se había dañado era el audio y la imagen parpadeaba un poco. No estaban preparados para lo que vieron. Pasa y resulta que quien había colocado la cámara cuidadosamente frente al horno era una mujercita, quien empezó a grabar
e impávidamente abrió el recipiente del horno ya encendido y se introdujo ella misma adentro. Cerró la puerta y tras 5 minutos de imagen empezó a verse como el horno se batía a los lados. Alguien desesperado adentro pateaba y seguramente gritaba, pero no la podían escuchar. Y salía humo negro de los receptáculos. Era muy lógico lo que había pasado. Lo que no era lógico era el hecho de por qué el cuerpo que habían hallado 9 meses antes era en primer lugar mucho más alto que el de la mujercita de la imagen, y que en segundo lugar esa mujercita no era la propietaria, no era el cadáver que habían encontrado y que había revelado quién era gracias a las pruebas forenses. Era un cuerpo completamente distinto. Una historia real de asesinato en los Estados Unidos que nunca se resolvió. Este es un caso real y los invito a que con el nombre de esta historia intenten buscar más información por ustedes mismos en el buscador de su preferencia. Empieza así: 9 personas, 9 estudiantes de una prestigiosa universidad rusa deciden ir a acampar. Sin embargo, no es acampar en el sentido más clásico de la palabra. Ellos tenían algo un poco más valiente en mente. En medio del terrible invierno ruso, ellos querían pasar un fin de semana durmiendo entre las montañas Ural, que es una parte de Siberia. Iba a ser una prueba muy dura para ellos, pero quizá una reafirmación a su masculinidad. Pasar un fin de semana en tiendas de campaña muy grandes, en medio del terrible invierno siberiano, y poder regresar a casa, y más importante aún a la universidad, para jactarse de ello con sus amigos. Lamentablemente, pocos sabían sus compañeros de universidad que iba a ser la última vez que vieran con vida a esta versión soviética de muchachos yacas. Tres meses después los encontraron. Pero no estaban preparados para lo que vieron. Porque pasó y resulta que por lo menos 5 de ellos habían sido masacrados dentro de la tienda de campaña, o por lo menos eso dicen los reportes soviéticos de aquella era. Acuérdense que la Unión Soviética era un país extremadamente cerrado y ellos jamás lanzaban al mundo el número de asesinatos que se cometían, el número de cosas malas que sucedían, para intentar dar una apariencia mejor a su propio país. Pero después de la caída de la cortina de hierro, todos esos archivos se desclasificaron. Y el reporte forense en este caso dice que la tienda de campaña estaba hecha a pedazos, desgarrada, completamente deshilachada, cosa que es extraña porque está hecha de una tela muy especial que incluso tiene una malla metálica. Hacerlo con un cuchillo normal no es posible, y sin embargo,
No es que tenía un corte transversal, es que estaba completamente desgarrada, deshilachada, hecha un harapo, o mejor dicho, hecha muchos harapos. Y tan manchada de sangre que se podía ver incluso en la tela oscura. 5 de los 9 cuerpos estaban hechos añicos. Sus ropas estaban completamente desgarradas. Y no solamente eso, sino que además sus cuerpos estaban triturados. Ataque de un oso siberiano, no. Y por increíble que suene, esta teoría fue descartada inmediatamente porque un oso no tiene la fuerza de hacer lo que le hicieron a esos chicos. Un oso que puede arrancar extremidades, pero en este caso era como si un camión enorme los hubiera aplastado entre las fauces del vehículo y una pared. Los huesos estaban completamente triturados. Los cuerpos no tenían forma de cuerpos, parecían globos de carne desinflados. Y por más raro que suene, a algunos les faltaban órganos. A otros les faltaban huesos. Sí, los huesos estaban completamente pulverizados, pero faltaba material óseo. Incluso hasta el 40% en algunos cuerpos. El lugar del camping era una marejada de sangre, médula y cuerpos tirados como si fueran muñecos. Por supuesto, muchos se estarán preguntando ¿qué pasó con los demás? Con los otros 4. Pues bueno, uno fue encontrado a medio camino, muerto en las mismas condiciones que consiguieron a los otros. Desbaratado, con las articulaciones corrompidas, la cabeza completamente machacada, como si fuera un bistec. Y los otros 3 lograron internarse en un bosque y murieron de hipotermia. Obviamente habían escapado. Habían muerto escapando. Una teoría se le caía a la policía tras otra y ellos estaban cada vez más asustados porque, por supuesto, si consigues 6 cadáveres en un grupo de 9, es normal sospechar que los sospechosos, valga la redundancia, son los que quedaron vivos. Pero pasa y resulta que nadie quedó vivo. Un animal no hace eso. Un oso no va y ataca a 9 personas. Aún así, a 2 tal vez. Pero a 9 no. Aparte, ¿dónde estaban las huellas del oso? Porque solamente habían huellas de personas que la policía haya reconocido. Y por otro lado, un oso mata desgarrando. Y si bien tenían las ropas desgarradas, los cuerpos estaban triturados. Una persona o varias personas podían haber sido, al menos eso pensó la policía, pero descartaron esa teoría al menos en silencio, a falta de dar una explicación completamente descabellada. Porque si lo que les había hecho eso a esos chicos tenía más fuerza que un oso, obviamente un ser humano quedaba completamente fuera de la ecuación, o inclusive varios seres humanos. Pero el descubrimiento más mórbido fue el que se hizo poco después, cuando rescataron los cuerpos
y los llevaron a una sala forense. La versión de un contador Geiger soviético había saltado bruscamente al estar cerca de los cadáveres. Pasa y resulta que estaban completamente inundados de radiación. Vuelvo y repito, esto es un caso real y hasta el día de hoy no se sabe lo que le sucedió a esos chicos. Esta historia ocurrió en el año 2004 en una gran ciudad canadiense, Montreal, y es tenido como uno de los casos paranormales más oscuros, más tenebrosos y más terribles, no solo de ese país norteño, sino además del mundo, o por lo menos es así para los entendidos del tema. Es tan horrendo que a muchos les cuesta hablar de ello. Una madre soltera se muda con sus 2 hijos a una casa humilde. El papá ya no era más parte de la ecuación, pues este señor se trataba de un sinvergüenza, quien desgraciadamente fungía como pilar en cuanto a lo económico en la familia. Al irse con otra mujer, el peso recae en los hombros de la madre, quien ya no puede seguir pagando los impuestos de la anterior propiedad. Por lo tanto, decide vender, comprar una casa mucho más humilde en un barrio que ellos no conocen y tratar de hacer una vida y de llevar a cabo una larga recuperación ahí. Todo comienza una noche cuando el hijo mayor, que tiene 15 años, grita durante la madrugada. Despierta al hermanito y despierta a la mamá. El hermanito duerme con él en el mismo cuarto. La mamá llega, abre la puerta, tiene ojeras, está cansada, se tiene que parar muy temprano para trabajar. Y pregunta, ¿qué pasa? Está asustada, creyó que un ladrón se había metido. El niño está llorando y dice que había visto algo en el cuarto, algo. ¿Pero qué viste? No lo sé describir, pero era horrible. Esto puede sonar paradójico, pero el chico no estaba mintiendo, obviamente no estaba jugando una broma, era muy buen chico. El hermanito menor está asustado y consternado porque no sabe qué está pasando. Pero, y quizá muy desgraciadamente, la teoría del hermano mayor no queda refutada, pero sí bien fundamentada, cuando resulta que encuentran un moretón muy grande y muy oscuro y muy rojo en el estómago del hermanito menor, que no lo había sentido, pero se da cuenta de ello cuando va al baño a orinar, quizá del susto que le había propinado su hermano mayor. ¿Cómo te hiciste eso? La mamá está cada vez más asustada. No sé. ¿Y cómo se lo podían haber hecho? ¿Un golpe mientras dormía? ¿Con qué? En una cama. ¿Quién se ha hecho un moretón grandísimo, negruzco en el estómago, durmiendo? Este había sido tan solo el principio de una serie de ocurrencias horribles a esta pobre y pequeña familia. La licuadora tenía la costumbre de encenderse sola. Tenían que bajar corriendo a apagarla, hasta el punto en que se había encendido tantas veces durante la noche que tuvieron que desconectarla.
Entonces fueron las puertas las que siguieron a continuación. Se abrían y se cerraban, pero no que ellos las pudieran ver. Pasaba cuando ellos no veían, en otro cuarto, en otro lugar distinto de la casa. ¡Plum! La brisa, no. Era invierno. Y ustedes saben lo que es un invierno en Canadá. No hay ventana que esté abierta. Por otro lado, varias de las puertas que se abrían solas eran de closet. Esas no las puede abrir el viento. Ellos nunca lo veían, nunca veían la puerta abriéndose o cerrándose. Cuando llegaban a la sala o al cuarto de baño o al cuarto, ya estaba abierta o ya estaba cerrada. Después de la anécdota de las puertas, lo que parecía un poltergeist travieso no era tal, sino una entidad declaradamente maligna, porque continuaron los chicos. Amanecían con moretones. Y esta vez sí empezaban a doler. Como si alguien les hubiera pegado mientras estaban durmiendo. Y de alguna manera los niños no se despertaban, pero amanecían con sendos moretones. Y les pido que por un momento intenten ponerse en el lugar de la mamá. ¿Qué pasa si una profesora pregunta: ¿por qué te hiciste eso? ¿Cómo te lo hiciste? ¿De quién iban a sospechar? ¿O del otro hermano o de la mamá? ¿Y qué podían decir los niños? ¿Qué podía decir sobre todo el hermanito menor? ¿Qué podía decir? Me los hice en la noche mientras estaba durmiendo. La mamá lloraba. Ya no tenía padre, no tenía a quien acudir, no tenía una madre a quien irle a llorar para desahogarse, para pedir ayuda. Un padre tampoco. Qué difícil se les había puesto la vida. A los moretones de los niños continuaron pasos. Pasos. En la planta de abajo se escuchaba algo subiendo las escaleras. La mamá, con más rabia que terror, encendía las luces e iba a confrontar a lo que sea que estuviera ahí, porque se había empezado a meter con sus hijos. Pero cuando encendía las luces, aquello ya no estaba. Se difuminaba a la misma velocidad que la luz. Pero sin embargo, 5 minutos después, como un dolor que no nos abandona, regresaba. Implacable, pasos esta vez por el pasillo. Y parecía querer jugar con la mamá. Porque esos pasos no se acercaban a ella, hasta su cuarto, no. Se escuchaba perfectamente que doblaban al cuarto de los niños. Tal fue la situación que la mamá, bien resuelta, con los ojos hinchados de tanto llorar de la rabia y de la impotencia, puso a dormir a los chicos con ella en la misma cama. Y así pasaron semanas y semanas. Y la situación económica apretaba, amigas y amigos. Apretaba mucho. Ya tenía suficientes problemas como para que se sumaran más. Y aquella cosa, aquel espectro, siempre se sacaba un as bajo la manga. ¿Qué voy a hacer esta semana para molestar? Y cada vez se volvía más personal. Esta vez parecía que estuvieran en el cuarto de baño. Una noche la mamá se despertó aterrorizada porque creyó que aquello lo estaba viendo entre la puerta. La puerta entreabierta, algo estaba viendo desde adentro, los miraba. Encendió la luz y trataba de no desesperarse, porque cuando la mamá se desespera y se vuelve loca, ¿qué pasa con los hijos cuando ven eso? Ella trató de ser como una leona y lo fue, pero la salud mental de los chicos también se estaba deteriorando.
hasta que un día su hijo mayor, el de 15, se suicida. Se corta las venas en el baño. De no ser porque quedaba el hijo menor, ella, la madre, hubiera tomado su propia vida ahí mismo sin pensarlo dos veces, con el mismo instrumento afilado que usó el chico. Pero en el lavamanos, que estaba seco, él había dejado una nota de suicidio. Y sobre la nota de suicidio estaba la cámara digital. Mamá, decía en letras temblorosas, lo que denotaba que le costaba escribir. Lo tengo. Le tomé una foto. La madre tomó a su hijo menor y después de arreglar todo el papeleo, se fue de la casa. Si ustedes quieren saber cómo sigue esta historia, lograron recuperarse, siguen viviendo en un lugar muy humilde. Pero este pasó a la posteridad como uno de los casos de historias paranormales más horribles que jamás se conocen.